Hola muchachos, en esta ocasión vamos a hablar de las aplicaciones de la derivada y más específicamente vamos a llegar al criterio de la primera derivada. Vamos a empezar platicando acerca de lo que son los números críticos y los máximos y mínimos relativos de una función. Luego vamos a ver cómo son las funciones crecientes y decrecientes, cómo sabemos cuándo son unas y cuándo son otras. Y finalmente vamos a terminar con el criterio de la primera derivada que se relaciona con los dos puntos anteriores. Bien, primero vamos a partir de la definición de lo que son los números críticos. Los números críticos, aquí tenemos una pequeña definición. Si nuestra primera derivada se hace 0 en algún número c es cualquier número real, entonces c representa un número o un valor crítico de la función. Estos ocurren siempre que nuestra primera derivada es igual a 0. Entonces es importante saber encontrar esos números. Ahora bien, ¿qué es un máximo o un mínimo? Un máximo o un mínimo en general también se le conoce como extremo de la función. Son valores donde la función alcanza los puntos más altos o más bajos en algún intervalo cerrado. También se les dice máximos o mínimos relativos o extremos relativos si el intervalo es abierto y nos están dando una función así en general, que puede ser continua en un intervalo abierto de menos infinito a infinito, por poner un ejemplo. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de cómo determinar los máximos o los mínimos en alguna función, en algún intervalo que se nos esté dando. Por ejemplo, aquí tenemos la función 3x cuarta menos 4x cúbica. Es un polinomio de orden 4 que sabemos que tiene un dominio desde menos infinito a infinito, pero nos dicen, bueno, yo quiero saber cuál es su máximo y cuál es su mínimo en el intervalo cerrado de menos 1 a 2, es decir, está delimitada nuestra función en dicho intervalo. Los pasos que tenemos que seguir para encontrar esos extremos son los siguientes. Primero vamos a evaluar la función en los extremos del intervalo, es decir, en menos 1 y en 2, la función original tal cual. Y vamos a anotar los valores que nos dan la función evaluada en esos valores. Después vamos a derivar la función y la vamos a igualar a 0 para encontrar los números críticos, es decir, los valores donde nuestra primera derivada se hace 0. ¿Por qué? Porque hay veces que esos números críticos representan un máximo o un mínimo. Luego vamos a evaluar la función en esos números críticos que hemos encontrado para ver si se va a tratar de un máximo o un mínimo cuando los comparemos con los valores que nos dan evaluando en los extremos del intervalo. Entonces el valor f de c que esté más grande, el número más grande, va a ser el máximo, y el f de c que nos dé un número más chiquito va a ser el mínimo. Vamos a ver. Entonces, para esa función vamos a evaluarla en los extremos del intervalo, en menos 1 y en 2. Si evaluamos en menos 1 obtenemos un valor de 7 y si evaluamos en 2 obtenemos un valor de 16. Ahorita no podemos asegurar que el punto menos 1,7 es nuestro mínimo y el 2,16 es nuestro máximo, porque todavía no sabemos si hay un número más chico dado por nuestra derivada. Es entonces que vamos a derivar la función original, la vamos a igualar a 0 para encontrar los números críticos. Entonces, nuestra función original es 3x cuarta menos 4x cúbica. Su primera derivada es 2x cúbica menos 12x cuadrada. Lo que sigue es igualar a 0 esa primera derivada. Cuando igualamos a 0 tenemos pues 2x cúbica menos 12x cuadrada igual a 0. Aquí hay que factorizar. Yo veo x por todos lados y veo 2's por todos lados, entonces factorizo 2x cuadrada y nos va a quedar 2x cuadrada que multiplica a x menos 1. Esto es igual a 0. Entonces aquí tenemos de dos opciones, de dos sopas. O la x es igual a 0 o x menos 1 es igual a 0, lo que nos ocasiona que la primera derivada ocurre justo cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 1. Son los dos valores que tenemos aquí para los cuales se nos hace 0 nuestra primera derivada. Entonces esos son nuestros números críticos, x igual a 0 y x igual a 1. ¿Qué procede? Bueno, lo que procede es que también vamos a evaluar nuestra función original en esos nuevos valores.
para ver si alguno de ellos resulta que sea más bajo que los valores en los extremos del intervalo. Lo evaluamos en 0 y nos da 0, y lo evaluamos en 1 y nos da menos 1. ¿Qué sucede aquí? Que tenemos tres valores. Los dos valores anteriores eran 7 y 16, y los valores que obtenemos con los puntos críticos o con los números críticos es 0 y menos 1. Quiere decir que el 7 no era el mínimo, sino el valor que está en 1, menos 1. Esta es la gráfica de nuestra función original 3x cuarta menos 4x cúbica. Las rectas verticales azules son la delimitación de nuestro intervalo cerrado. Entonces, como podemos ver, hay varios puntos interesantes donde la derivada hacia ese 0 es en 0 y en 1. Y vemos que el punto 1, menos 1 es el que está más abajo en nuestra gráfica de la función. Entonces ese punto representa un mínimo. Y el máximo pues ocurre al evaluarla en el 2, que nos da el 16. Si se fijan, por acá está el 7 cuando lo evaluamos en menos 1. Entonces el valor más chiquito es justamente uno de los puntos críticos o los valores críticos que ya habíamos obtenido, y el otro pues es el que está dado por nuestro intervalo cerrado. Aquí se ve ejemplificado pues cómo se obtienen los extremos de una función. Si nos dijeran solamente los extremos relativos, pues ya no consideramos ese intervalo, y aquí el mínimo solamente sería un mínimo relativo, que va a ser aquí donde mismo en el punto 1, menos 1, y no habría máximos, porque los máximos crecen indefinidamente conforme avanza el intervalo de nuestra función, y como es un polinomio que tiene dominio desde menos infinito a infinito, pues los máximos se encuentran también en el infinito. No los podemos considerar como un punto, solamente consideraríamos al mínimo. Muy bien, vamos a continuar. Ahora viene lo que son las funciones crecientes y decrecientes. Aquí tenemos un pequeño teorema que dice lo siguiente: si f es una función continua en un intervalo cerrado a, b, y es derivable en el intervalo abierto a, b, tenemos estas tres posibilidades. Si la primera derivada evaluada en algún valor arbitrario de x nos da mayor a 0 para todo x en algún intervalo, entonces f va a ser creciente en el intervalo cerrado también. Ahora bien, si la primera derivada es menor a 0 para todo x en algún intervalo abierto, s va a ser decreciente en algún intervalo cerrado a, b. Y si la primera derivada en algún valor de x arbitrario dentro de algún intervalo nos da 0, resulta que la función no es ni creciente ni decreciente, sino que es constante. Aquí hay que acordarnos de que las funciones crecientes y decrecientes se relacionan con una inclinación en la recta tangente a la curva delimitada o definida en nuestra función. Los valores de inclinaciones positivas hablan de que la función es creciente, y las inclinaciones negativas dicen que nuestra función es decreciente. Si nuestra inclinación es 0, quiere decir que nuestra función es constante. Esto puede ocurrir en algún intervalo de alguna función. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a determinar los intervalos abiertos en los que la siguiente función, que es x cúbica menos 3 medios de x cuadrada, va a ser creciente o decreciente o ninguna. Aquí también hay una serie de pasos que tenemos que considerar. Primero vamos a determinar los números críticos de nuestra función en un intervalo general, ¿no? Como esta es una función polinómica, el intervalo pues va a ser desde menos infinito a infinito. Ese sería nuestro intervalo abierto a, b. Luego vamos a evaluar el signo. Vamos a ver qué signo tiene la función, la derivada de nuestra función, en valores de prueba que van a estar delimitados por los valores críticos que encontremos. Es decir, nuestros valores críticos van a partir nuestro intervalo a, b, que va a ser desde menos infinito a infinito, en unos subintervalos donde vamos a evaluar algún número de prueba para nuestra primera derivada. Y utilizaremos el teorema que ahorita vimos para determinar si la función va a ser creciente o decreciente. Bien, la solución consiste primero en derivar nuestra función que nos dan. Nuestra función es x cúbica menos 3 medios de x cuadrada. Su primera derivada es 3x cuadrada menos 3x. La igualamos a 0. Y al momento de igualar a 0, pues como hay x y un número 3 en todos lados, lo factorizamos.
y tenemos nuevamente dos opciones, o x es igual a 0 o x es igual a 1. Entonces esos van a ser nuestros números críticos. Quiere decir que nuestro intervalo desde menos infinito a infinito va a estar partido en 3 secciones porque tenemos 2 números críticos. Vamos a ver cómo serían esas secciones. Estas 3 secciones van a estar delimitadas por estos 3 intervalos. El primer intervalo que va a partir nuestra recta numérica va a ser desde menos infinito a 0. El siguiente va a ser de 0 a 1 y el siguiente va a ser de 1 hasta infinito. Entonces vamos a agarrar valores de prueba que se encuentren dentro de esos intervalos. ¿Por qué no son signos de menor o igual? Porque no podemos igualar a 0 o igualar a 1, ya que si los igualamos nuestra primera derivada va a ser directamente 0, entonces no tiene sentido. Entonces por eso vamos a buscar valores que estén entre esos intervalos. Un número que está entre menos infinito y 0 es el menos 1, ese va a ser nuestro valor de prueba de ese primer intervalo. Un valor que esté entre 0 y 1 va a ser el 1 medio, también ese va a ser nuestro valor de prueba en ese intervalo. Y un valor que esté entre 1 y infinito pues va a ser el 2. Generalmente puede ser cualquier número, pero escogemos valores pequeños para tener menos problemas al momento de hacer los cálculos. Entonces, ya que tenemos nuestros valores de prueba, vamos a evaluar el signo de la primera derivada. Esto quiere decir que vamos a evaluar en ese valor de prueba nuestra primera derivada y nos va a dar valores que pueden ser positivos o negativos. El primero, evaluar el menos 1, ustedes pueden evaluarlo y les va a dar el valor de 6, el cual es mayor a 0, y así lo dejamos. Si evaluamos nuestra primera derivada en un medio, nos va a dar menos 3/4, que es menor a 0. Y si le evaluamos la primera derivada en 2, nos da otra vez 6, que es mayor a 0. ¿Qué quiere decir? Con el teorema quiere decir que en el primer intervalo nuestra función se comporta de forma creciente. En el segundo intervalo empieza a decrecer y finalmente en el tercer intervalo vuelve a crecer otra vez. Aquí tenemos esta gráfica que demuestra lo que está sucediendo. Esa es la gráfica de la función original. Y vemos que en el primer intervalo, antes de llegar al 0, la función va creciendo. Luego de 0 a 1 va decreciendo y a partir del 1 vuelve a crecer otra vez. Y están el valor de 0 y el valor de 1 como nuestros números críticos. Son valores donde la derivada se hizo 0. Podemos imaginar que es como una montaña rusa. Y al principio nuestra función va creciendo, creciendo, creciendo. Llega a un punto máximo de crecimiento, que es nuestro número crítico. Y luego empieza a decrecer hasta un punto mínimo de crecimiento, que es el otro valor crítico, el 1, y luego vuelve a empezar a crecer. Entonces aquí está el comportamiento de nuestra función. Es así que llegamos al criterio de la primera derivada, donde nos dice que si tenemos c, algún número, y este es un número crítico de una función continua en algún intervalo abierto que contiene a c, y nuestra función es derivable, podemos clasificarla en las siguientes formas. Podemos llegar a lo siguiente. Dice que si f' de x cambia en el punto c, que es nuestro punto crítico, y pasa de ser negativa a positiva, se puede decir que f de c es un mínimo relativo de f. Y si nuestra primera derivada cambia en el valor crítico c de positiva a negativa, se dice que f de c es un máximo relativo de f. Es decir, estamos aquí con este criterio viendo cómo podemos encontrar los máximos y los mínimos en función de si la función es creciente o es decreciente. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en la primera parte tenemos la gráfica de una parábola. Vemos que la función antes de cierto valor crítico, que es el 0, su primera derivada es negativa y pasó de ser negativa a positiva. Entonces S representa un mínimo relativo. Si por el contrario nuestra función va creciendo, llega hasta un punto máximo, que es nuestro punto crítico, y luego empieza a disminuir, entonces S va a ser un máximo relativo. Por otro lado, si tenemos una función que siempre es creciente, como esta función que es la función x cúbica, pues si siempre está creciendo, nunca hay un punto donde empiece a disminuir o donde se comporte de manera decreciente. Entonces, esa es una función que no tiene máximos ni mínimos relativos.
Igual, la función menos x cúbica, que es esta última, si siempre está decreciendo, siempre su primera derivada en cualquier punto siempre es menor a 0, entonces tampoco tiene ni máximos ni mínimos relativos. Y eso es algo que podemos ver con el ejemplo de ahorita. Nuestra función se comportó, pasó de ser positiva antes del 0 a negativa después del 0. Entonces S representa un máximo relativo. Iba creciendo y luego comenzó a disminuir. Entonces ese máximo relativo es como la puntita de nuestra montaña rusa. Subimos hasta un valor más grande y lo empezamos a disminuir. Luego la función pasó de ser negativa en su primera derivada a positiva en su primera derivada, donde en el punto 1. Entonces, como hubo un cambio de signo en el valor de la primera derivada, pasó de negativa a positiva, entonces ese va a ser nuestro mínimo relativo. Entonces, los puntos máximos y mínimos se pueden ver cuando la función pasa de ser creciente a decreciente, el máximo, y cuando la función pasa a ser decreciente a creciente, el mínimo relativo. Esta es otra forma de encontrar los máximos y los mínimos relativos en una función. Otra vez, los máximos y los mínimos relativos son para intervalos completamente abiertos. Muy bien, espero que este video sea de ayuda para entender el criterio de la primera derivada, los puntos críticos y los máximos y mínimos relativos. Como siempre, yo les sugiero que vuelvan a hacer estos ejercicios. Anoten esas reglas en algún formulario, luego ya se les van a hacer comunes, pero primero anótenlas en algún formulario y síganlas como si fuera un recetario para encontrar estos puntos que son luego interesantes para las funciones. Nos vemos, muchachos. Si te gustó el video, apóyame con un like y compártelo. Puede ser que tus amigos lo necesiten y les pueda servir de ayuda.